placer saludarte y tenerte en este programa. Hola, ¿qué tal, Maximiliano? Muchísimas gracias por la invitación, a vos y a todo tu equipo. Bueno, ya estás en el Congreso, me imagino, preparada para votar con tus compañeros, apoyar, imagino, desde tu sector, el veto del presidente Milei. Exactamente, acá estamos terminando de preparar el discurso. Bueno, contame por qué hay que vetar esta ley. Mira, en primer lugar, hay que hacer un análisis de cómo fue la génesis de esta ley. Se discutía el financiamiento del funcionamiento de las universidades y en la madrugada el radicalismo y el kirchnerismo acordó incorporar el tema paritario, terminó impulsando un engendro de proyecto de carácter demagógico, inviable financieramente, sin prever las fuentes de financiamiento de esa recomposición e indexación salarial, motivo por el cual lo veta el presidente teniendo en cuenta que no hay crédito disponible para hacer frente a ese gasto y teniendo en cuenta también las previsiones de nuestra normativa vigente que prevén que no se pueden contemplar gastos sin prever los recursos con los que se van a solventar. Uh-huh. ¿Cómo es la relación y el diálogo que ustedes están teniendo frente a esto con otros sectores de la oposición? Léase, parte de la Unión Cívica Radical, el PRO y el peronismo, porque recordémosle a la gente que se necesitan un número de 2/3 partes para poder ratificarlo, ¿verdad? Exactamente, de los presentes. De los presentes. De los miembros presentes, exacto. Por eso es un final, te diría abierto. Yo no he sido parte de las negociaciones, pero entiendo que para ambos sectores, tanto quienes están a favor como en contra de la insistencia, los números son muy finos. Así que es un final realmente abierto. El PRO va a dar su respaldo con ciertas condiciones, pero hay que ver si se alcanza el número. Mercedes, ¿qué le podemos decir a la gente que por ahí hay mucha gente politizada y está en la calle con una cuestión netamente política? Todos lo entendemos y no somos sonsos, pero hay gente que detrás de tal vez una cuestión noble, como es la educación pública, no entiende esta explicación que por ahí desde el gobierno se da y decide apoyar en la calle o en las redes sociales o también con una idea personal de que el veto tiene que caer. ¿Qué le decimos a esta gente? ¿Cómo llegamos a estas personas? Bueno, muy buena la pregunta, porque se ha instalado falaz y arteramente por parte de determinados sectores que persiguen la satisfacción de sus propios intereses, que el gobierno está atentando contra el carácter público de la educación. Y te lo dice una legisladora que proviene del Partido Demócrata. Un gobierno demócrata justamente en el año 1939 promovió la creación de la Universidad Nacional de Cuyo, un partido que ha sido un eje estructural de esta alianza, un partido que ha sido propulsor de la educación pública. ¿Cómo puede llegar a estar en contra de esta bandera? La educación pública, la universidad pública no es propiedad de ningún partido, en lo más mínimo. Acá el debate se ha reducido a un tema salarial que debería haberse discutido en la órbita de las paritarias y no del Congreso de la Nación. Yo entiendo que estamos ante una oportunidad histórica, ante el transcurso de más de 100 años, de más de un siglo de la reforma universitaria, de instalar un debate sobre las políticas universitarias de calidad. Estamos ante un modelo de autonomía que se ha visto tergiversado y un modelo de autonomía responsable que degeneró en un modelo de autonomía opaca, de autonomía corporativa, merced a la partidización, no de todos por supuesto, pero sí de alguna parte de las facultades, que ha favorecido la conformación de élites universitarias y la captura política de ciertos ámbitos académicos. Todo esto producto también de un escenario populista
que ha impulsado distintas medidas e instaurado prácticas que han favorecido un escenario de mediocridad de la educación, un escenario de facilitación también de la educación. Por eso, desde nuestro espacio, nosotros bregamos por una educación, una universidad que apunte a la excelencia, al pluralismo, al espíritu crítico. Tenemos que levantar la vara y consolidar estos modelos de autonomía con rendición de cuentas y con establecimiento de criterios objetivos de eficiencia y de eficacia para la distribución de los recursos. Hoy estamos a 100 años de la reforma, pero te cierro con esto y por supuesto te doy lugar a las preguntas. A 100 años de la reforma, volvemos al mismo punto de partida. En ese entonces se combatía contra las élites universitarias vitalicias, y en el manifiesto liminar se promovía la concursabilidad, la periodicidad de las cátedras para elevar, ¿no es cierto?, la oferta académica, la calidad de los profesores. Hoy hay quienes buscan reforzar la consolidación de élites partidarias que resiente la calidad de la educación. Por eso un eje central es despartidizar las universidades. Hoy hay concursos amañados, fragmentación de cátedra, se ha erosionado en muchas provincias. Yo provengo de Mendoza, donde soy docente de la universidad que funciona en nuestra provincia. Se ha erosionado la cátedra periódica, hay cuasi clase a planta de personal docente. Hay muchas prácticas que nos están dando cuenta de la captura política de las universidades que hay que erradicar y que es contrario a la reforma universitaria. Me parece muy interesante. Pero me parece muy interesante esto que estás diciendo de despartidizar las universidades. Yo te cuento una experiencia personal muy cortita, que cuando fui a estudiar abogacía en la Universidad Nacional de Rosario, yo venía de un colegio privado, el Sagrado Corazón, y lo primero que me pasó, entré a la universidad para preguntar cómo era la inscripción, bla, bla, bla. Bueno, obviamente franja morada ahí, queriendo, venía franja morada. Dije, no, esto no es para mí, no me sentí a gusto y obviamente me fui a trabajar y a estudiar y me recibí en una universidad privada, con el sacrificio que eso conlleva. Entiendo que no todo el mundo lo puede hacer, por eso es buenísimo esto que decís de la universidad pública y gratuita. Ahora la pregunta es, ¿cómo haces para despartidizar la universidad cuando está tan enquistada? Y digo, el imaginario colectivo y aquellos que conocen un poco más profundamente entienden que también muchas partes o muchas veces recursos que son para la universidad van también a financiar parte de esos partidos políticos. Y si querés no le pongo nombre y apellido, pero todos sabemos de quién hablamos. Sí, mira, nosotros puntualmente hemos presentado un proyecto en concreto, más transparencia por un lado. Te doy un ejemplo concreto. Hemos presentado proyectos para transparentar las nóminas de personal. Esto es una herramienta de control social muy efectivo, más en algunos ámbitos y sobre todo en el interior del país, donde a veces se fusiona la burocracia, o sea, los gabinetes con la universidad, y da lugar para la generación de este tipo de élites. Sí, definición de criterios objetivos de distribución. Fíjense que en el 2015, a través de la ley Puigro, una ley demagógica, flexibilizadora, se suprimió o se modificó, mejor dicho, el artículo 58 que definía la determinación de indicadores de eficiencia y equidad para la distribución del financiamiento básico. No podemos tener autonomía, o sea, el modelo de autonomía supone que tiene que haber una estructura de incentivo para asignar esos recursos y una estructura de rendición de cuentas. Todo eso se suprimió. Por eso, más transparencia, mayor definición de criterios objetivos que tengan que ver con la tasa de graduación, concursabilidad,
gasto por estudiante, entre otros. Okay. Por darte algunos ejemplos concretos. Sí, hay otras medidas también que tienen que ver con los requisitos para el ejercicio de los cargos docentes. Promover una mayor tasa de especialización. Hoy tenemos que en promedio el 12% de los docentes han obtenido doctorado. Y tenemos en un extremo universidades donde solo el 2% del plantel de docentes han podido finalizar sus respectivos doctorados, mientras que hay un sinfín de becarios, no digo investigadores del CONICET, que están por fuera del sistema porque no tienen contacto político para acceder a esos casos en los casos donde impera el mundo del favor. Digo, hay muchos debates, pero sobre todo hay que poner el foco en consolidar una universidad autónoma al servicio de los estudiantes, sí. Una universidad que apunte a la excelencia, abierta y abierta, por supuesto, al mundo. Estamos hablando con Mercedes Llanos, que es diputada nacional de La Libertad Avanza de la provincia de Mendoza. Tenemos muy poquito tiempo porque sé que ella tiene otro compromiso. Obviamente tiene que ir a la Cámara a hacer su trabajo, pero solamente una reflexión respecto al punto de vista político. Digamos, cuando uno estudia en la universidad, digamos, lo que estamos viendo hoy, que a ustedes les va a tocar hacer, se estudiaba en los libros, es decir, que efectivamente haya un veto presidencial y que la Cámara tenga que ratificar o no ese veto y que estemos llegando muy, digamos, justo a estos 2/3 partes para ratificarlo o no. Realmente eran de libro, eran de manual, no se llegaba nunca a esto. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Qué le pasó a la política para, digamos, evitar esto y no llegar a esta situación? Que en algún punto es la crítica que hace el sector de Macri. Yo realmente estuve muy atenta a este debate porque participo en la Comisión de Educación y creo, a mi entender, que fue una postura que buscaba obstruir al gobierno y una postura, una medida absolutamente demagógica, porque, como decía anteriormente, hasta las 6 de la mañana se estaban debatiendo 3 proyectos ligados al financiamiento del funcionamiento de las universidades y tergiversaron la sesión e incorporaron un montón de otros aspectos como el salarial, ya en víspera al tratamiento del presupuesto. Fue un acto de absoluta demagogia entre gallos y medianoche. La verdad que creo que ha habido, una actitud básicamente demagógica, porque si hubiesen tenido vocación de diálogo, entiendo que se podría haber llegado a buen puerto. Habían algunos proyectos que también presentaban algunas características similares, donde se definían criterios de distribución. Creo que todos esos ejes podrían haber estado abiertos a alcanzar acuerdos. Mercedes, gracias por estos minutos con Sónica. Ya te voy a reencontrar personalmente en algún lugar y te voy a invitar gratamente a un café aquí en el piso de la radio. Te mando un abrazo enorme. Con muchísimo gusto. Un beso muy grande. Un beso muy grande. Hasta luego. Mercedes Llanos, diputada nacional de La Libertad Avanza de la provincia de Mendoza, pasó por la mañana del arranque. El arranque fue declarado de interés para la comunicación social por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Porque hablamos con la verdad y llegamos a vos de la manera más auténtica. Gracias por elegirnos. El arranque.